Muy buenos días. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México se honra con la presencia de todas y todos ustedes en esta presentación del libro Bestiario Jurídico, Justicia Constitucional, Tutela Judicial y Derechos de los Animales. Damos inicio a este acto saludando la presencia en presidium de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho. Maestro Luis Gerardo del Valle Torres, presidente del Patronato de la Facultad de Derecho. Doctor Eduardo Luis Fejer Treschner, catedrático de la Facultad de Derecho. Magistrado Juan Jaime González Varas. Doctor Alfonso Tirso Muñoz de Cote Otero, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público. Y el doctor Alejandro Anaya Huertas, autor de la obra. A continuación, recibiremos el mensaje de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra facultad. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la presentación del libro Bestiario Jurídico, Justicia Constitucional, Tutela Judicial y Derechos de los Animales. Saludo con mucho aprecio, con mucho respeto a los integrantes del Presidium, al doctor Eduardo Luis Fejer, al maestro Luis Gerardo del Valle Torres, al magistrado Juan Jaime González Varas, al doctor Alfonso Muñoz de Cote Otero y desde luego al autor de la obra, al maestro Alejandro Anaya Huertas. Nos reúne hoy la ocasión de presentar un libro que se inscribe en el ámbito de lo jurídico, pero que trasciende las fronteras habituales de esta disciplina, llevando su reflexión hacia la intersección entre el derecho y la ética, entre la justicia y la compasión. Eso es lo que representa esta obra, Bestiario Jurídico, Justicia Constitucional, Tutela Judicial y Derechos de los Animales. Es una obra que se adentra en temas de gran relevancia para nuestro tiempo, los derechos de los animales y el compromiso que tenemos como sociedad de reconocer la dignidad que comparten con nosotros también como seres vivos. Este libro es una invitación a la reflexión crítica sobre nuestro sistema de justicia y bueno, no solamente en el ámbito nacional, sino en el derecho comparado y la forma en que este se articula para proteger a aquellos que no pueden alzar la voz por sí mismos. En esta obra, el autor aborda temas profundos y trascendentes que suelen quedar en los márgenes de las discusiones jurídicas, recordándonos que el derecho no es solo un conjunto de normas, sino una herramienta de construcción social. Su enfoque sobre los animales presentados como figuras simbólicas en un bestiario contemporáneo. Un bestiario es un catálogo ordenado de los animales. Nos ofrece una perspectiva que reta al lector a plantear sus propias concepciones de justicia y equidad. Es una estructura que podríamos llamar, y en esto quiero destacarlo, es una estructura más literaria que académica, sin restarle el mérito al segundo de estos objetivos.
y utiliza el concepto de bestiario como una herramienta para reflexionar sobre las complejidades del derecho y la humanidad que subyace en él. Inspirado en las tradiciones antiguas en las que se catalogaban los animales para explorar la naturaleza humana, el doctor Anaya Huertas convierte a cada criatura en un símbolo de aspectos de la justicia. Con esta visión nos muestra que la relación entre seres humanos y animales va mucho más allá de lo utilitario o funcional. Los animales son en muchos sentidos parte de una comunidad moral. Son un recordatorio constante de la necesidad de empatía y de la integridad en la práctica jurídica, cualidades sin las cuales el derecho perdería su verdadera esencia. El autor nos invita, en efecto, a explorar una justicia que no se limita a la lógica ni a la letra fría de la ley, sino que incluye el reconocimiento de los derechos de aquellos que no tienen propiamente voz. En cada capítulo, a través de su bestiario, presenta historias muy amenas y reflexiones sobre la protección legal de los animales. En un tiempo en el que se nos exige un cambio en nuestra relación con el mundo natural y con las criaturas que lo habitan. Bestiario jurídico es entonces una obra que desafía las estructuras tradicionales, lo cual hace muy, pero muy rica a la obra y nos propone una visión fresca, audaz, ver el derecho como una herramienta no solo para regular las conductas humanas, sino también para garantizar el respeto hacia todas las formas de vida. En un mundo que ha evolucionado enormemente en lo que respecta a los derechos humanos, el doctor Anaya Huertas nos invita a dar el siguiente paso en esta evolución: reconocer la dignidad y los derechos de los animales como parte integral de nuestra responsabilidad ética y jurídica. En cada página, el doctor Anayas nos recuerda que el derecho no puede perder de vista su fin último: promover la dignidad y la justicia en todas sus dimensiones. A través de su estilo cautivador y su análisis profundo, el autor nos ofrece una obra que sin duda se convertirá en una referencia indispensable para aquellos interesados en la justicia constitucional y los derechos o el tratamiento jurídico hacia los animales. Y más allá de eso, en una búsqueda de un derecho más humano y más compasivo. Finalmente, invito a todos a adentrarse a esta obra, en donde con agudeza y profundidad se expandirán los límites de nuestra comprensión del derecho, desafiando también ideas preconcebidas y mostrándonos que para alcanzar una verdadera justicia debemos ser capaces de ver más allá de lo humano y reconocer nuestra conexión con todo ser viviente. En realidad se trata de una obra sumamente atractiva, una obra no solamente como son muchas de nuestras obras jurídicas y de los autores que aquí presentamos, que es muy interesante, sino también es muy bonita. El autor demuestra a través de sus letras un gran bagaje cultural, un manejo de la historia, de la mitología. Seguramente quienes nos hemos atrevido a escribir algo, podemos afirmar que se trata de una obra que se hizo con mucho cariño, con mucha profundidad, con mucha paciencia, y también hay detrás un gran conocimiento de muchos temas. También la redacción es bastante ligera. Acérquense al libro, denle una ojeada.
y si se animan, cómprenlo y compren más de uno para que lo regalen ahora en Navidad. En realidad es una lectura también muy recomendable, no solamente para quienes, por ejemplo, puedan llevar la materia optativa, que la tenemos, de protección jurídica de los animales, sino también para disfrutarla ahora en vacaciones. En verdad es una obra que se disfruta muchísimo y bueno, publicada también por una casa editorial de prestigio. Enhorabuena, doctora Anaya, y una disculpa, tengo que ir a Rectoría a cumplir una comisión, pero se quedan con un presidium de primer nivel. Muchísimas gracias. Escucharemos ahora las palabras del maestro Luis Gerardo del Valle Torres, presidente del Patronato de la Facultad de Derecho. Distinguidos miembros del Presidium, compañeras y compañeros, distinguidas damas y caballeros aquí presentes, para presenciar el acto de presentación de este libro intitulado Bestiario Jurídico, Justicia Constitucional, Tutela Judicial y Derechos de los Animales. Cuando leí el libro, y que le agradezco a mi querido amigo, y digo amigo porque llevamos aproximadamente 30 años de ser amigos, Alejandro Anaya Huertas y yo, cuando leí el libro me sorprendió porque es un libro que realiza una gran aportación, no solamente desde el punto de vista jurídico y jurisdiccional, sino también desde el punto de vista reflexivo. Y me voy a permitir leer un par de párrafos que creo que nos pueden dar la pauta de a qué se refiere este libro. Y Alejandro, en lo que denomina exposición de motivos de la obra, señala, en suma, por qué escribir acerca de esto. Y es un libro que habla simplemente de casos a nivel internacional, en gran medida resueltos por tribunales, pero en algunos casos por autoridades administrativas, referidos a animales. Luego continúa el libro hablando de casos interesantes de exorcismo, algunos casos muy interesantes de música, entre otros. Y señala el autor, en suma, ¿por qué escribir acerca de esto? Y dice, por nada en realidad, con el humor que le caracteriza. Y eso puede sonar un poco cínico y absurdo, dice. Pero si de alguno de estos divertimentos algo puede rescatarse para desentrañar un ápice acerca de la paradójica naturaleza humana, me daré por bien servido. Y me refiero a esa naturaleza que Máximo de Tiro identificó ya desde el siglo II en su disertación intitulada Si es de preferir la vida del cínico. Dice en esta transcripción de Máximo de Tiro,
Los hombres siempre hallan algo nuevo que añadir a sus placeres y desprecian lo ya pasado. Y mientras persiguen sus disfrutes, vienen a caer en sufrimientos. Apetecen la riqueza por considerar siempre lo presente peor que lo ausente y lo que tienen inferior a lo que ambicionan. Temen la pobreza, pero son incapaces de saciarse. Temen a la muerte, pero no se preocupan de la vida. Se guardan de las enfermedades, pero no se apartan de lo nocivo. Sospechan unos de otros, pero conspiran contra el mayor número. Son temibles con los inermes, pero cobardes con los armados. Critican lo vergonzoso sin apartarse de ello. Admiran las fortunas sin admirar las virtudes. Lamentan las desgracias sin apartarse de lo malvado. Son osados en las bonanzas, pero inconsolables en las desgracias. Consideran felices a los muertos, pero se apegan a la vida. Aborrecen vivir, pero temen morir. Critican las guerras, pero no saben vivir en paz. Son incontenibles en la democracia y medrosos en las tiranías. Desean hijos, pero cuando nacen los descuidan. Suplican a los dioses como si pudieran prestarles ayuda, pero los desprecian en la idea de que no pueden impartir castigos. Les temen como si impusieran castigos, pero cometen perjurio como si los dioses no existiesen. Esta reflexión es fundamental porque al leer el libro podemos abordarlo desde dos perspectivas. Hay una película mexicana que a lo mejor algunos de ustedes identifican que se llama Y tu mamá también. Es una película más o menos de los años 90 con una gran actuación y que la pueden ver, y es una de esas películas que cuando la ven la pueden ver como una película simpática de picardía mexicana. Y luego, sin embargo, la pueden abordar desde otro ángulo, increíblemente profundo. Si leen 100 años de soledad de Octavio Paz y ven esa película, ahí verán reflejada toda la patología y la sociopatía de nuestra cultura. Este libro, cuando lo empiezan a leer, es verdaderamente muy simpático, con un buen café, con una buena copa de vino al lado, es verdaderamente agradable. Y se van, y se van, y se van las hojas, y uno podría abordarlo simplemente desde la perspectiva de lo interesante que pueden ser algunos casos jurídicos de la vida real. Empieza el libro hablando de un caso ocurrido en Basilea, Suiza, en donde el pueblo determina la importancia de juzgar a un gallo. Y determinan la importancia de juzgar a un gallo porque consideran que el gallo ha cometido un gran pecado contra la naturaleza, que el gallo se ha vuelto un peligro casi demoníaco para la población en este pueblo de Basilea, en la Confederación Helvética. Estoy hablando del siglo XV, no vayan a pensar que pasó ayer. Y condenan al gallo a pena de muerte, ejecutada de manera sumaria. El pecado, el delito del gallo, es que dicen que el gallo ha dado un huevo y que solamente las gallinas, por natura, pueden dar huevos. Ejecutan al gallo y al ejecutarlo se dan cuenta que no solamente había ya dado un huevo, sino que tenía dos más en el vientre. Y confirman, y así queda en los anales de la jurisprudencia de este pueblo en la Confederación Helvética, así queda confirmada
lo acertado, consideran ellos, de haber condenado a pena de muerte al gallo al estar violentando la naturaleza y las reglas del universo. Posteriormente, el autor habla de otro caso ocurrido en donde más o menos se hace el mismo análisis y después el grupo que analizaba el tema se da cuenta que realmente no era un gallo, sino una gallina, y lo que sucede es que simplemente estaba cambiando de plumaje y parecía gallo, pero en realidad era una gallina. Entonces pasamos por este tipo de temas, por este tipo de análisis en distintos animales, burros, cerdos, caballos, cabras, gatos, casos extraordinariamente interesantes, y luego entra, por ejemplo, al análisis de un tema, de temas de música, específicamente uno del jazz, en donde este individuo, este músico, si no mal recuerdo de nombre Lawrence Ox, toca en un concierto y se anuncia el concierto como un concierto de jazz. Y uno de los asistentes demanda al músico porque sostiene que le ha causado un gran daño psicológico por el hecho de que no tocó jazz, sino tocó música contemporánea y que su médico le tenía prescrito no escuchar ese tipo de música contemporánea. El jazz le hacía bien y el tipo de música que toca Larry Ox le hacía mal. Este tema es un caso que se analiza finalmente y hay distintas determinaciones de parte de los tribunales y continúa con algunos casos de exorcismo en donde el exorcizado acaba falleciendo porque en alguna ocasión se les ocurre exorcizarlo purificándolo en un balde de agua, se les pasa el tiempo y se ahoga, y en otras ocasiones ataron a una mujer en un crucifijo sin comer y también fallece e implica pues condenas por homicidio en distintos casos. Recordando uno más que les quiero narrar, que es un asunto resuelto, un asunto que ocurrió en Texas, en los Estados Unidos, muy relevante, porque esta mujer, al ser exorcizada, dice que le han causado un gran daño psicológico y emocional, años después lo argumenta, y los tribunales de primera y segunda instancia la condenan a la iglesia cristiana que aplicó el exorcismo al pago de $180,000 en favor de la víctima. Y la iglesia cristiana apela a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que revoca la sentencia de segunda instancia y determina que no se puede meter en el análisis del caso, primero porque no había evidencia de la violencia física, pero en segundo lugar, en base a la enmienda constitucional, al derecho humano, de que el Estado no se puede meter al análisis de una religión porque violentaría la libertad de religiones. O sea, ahora, lo que quiero transmitirles es cuántos casos y de qué tamaño fue la investigación del autor para poder hacer, primero y antes que nada, una síntesis, un compendio que abarque casos tan extraordinarios, tan simpáticos, que nos permiten entender la relación del ser humano con los animales, pero también la relación del ser humano consigo mismo. Y por eso digo, este libro es bastante agradable, bastante interesante para leerlo simplemente con un café, o abordarlo desde la perspectiva
del conocimiento y el entendimiento de la naturaleza humana, pero también de la relación que ha existido entre el ser humano y los animales, distintos animales, a partir de resoluciones jurisdiccionales y administrativas. Para terminar, quisiera hacer una reflexión que no está plasmado de esa manera en el libro, pero es notorio el entendimiento y la comprensión del autor de este concepto. Hace algunos años, al leer a un autor americano, psicólogo, de nombre James Mackay, entendí el concepto de la honestidad. La honestidad implica actuar a partir del entendimiento de los valores más elevados que uno comprende en ese momento. O sea, actúo en base a los valores que comprendo. Este libro es un diagnóstico, primero, porque no hay manera de crecer si no entendemos en dónde estamos. Y este libro es un diagnóstico de la naturaleza, de la relación entre el ser humano y los animales. Y hoy estamos viviendo un momento importantísimo en el entendimiento y la comprensión de la vida, y a partir de ahí el respeto a los derechos, hoy ya se habla, a los derechos de los animales. Y Alejandro Anaya lo que sostiene es: si este libro aporta algo para el entendimiento de la naturaleza humana, y para entender la naturaleza humana hay que entender la naturaleza de la relación humana con los animales, y si a partir de ahí podemos crecer en el entendimiento de los derechos humanos y de los derechos de los animales, pues este libro, entonces, además de ser una gran obra, muy simpática y que es un deleite leerla, aporta a la cultura jurídica no solamente nacional, sino internacional, porque aborda casos de todo el mundo. Los invito a leerlo y aprovecho para felicitar al autor. Muchas gracias. Excelente análisis, excelente. Exégesis. A continuación escucharemos las palabras del doctor Eduardo Luis Fejer, catedrático de la Facultad de Derecho. Pues les voy a hablar del burro de Aristóteles. Mucha atención con el burro de Aristóteles. El mundo animal, en todas sus formas, incluyendo con todo respeto a los seres humanos, resulta tan fascinante como complejo, una especie de laberinto o callejón sin salida. Cuando tuve en mis manos el ejemplar que hoy presentamos, debido al talento, investigación y sentido del humor de su autor, el señor doctor don Alejandro Anaya Huertas, creí sumergirme en las severas disciplinas jurídicas, teniendo como marco referencial al respetable mundo animal y sus mutuas relaciones. Pero, oh sorpresa, mis ojos colisionaron con un verdadero texto, una suerte de tratado de filosofía, curioso, culto e inusitado. Y ello me retrotrajo al que yo, con todo respeto, llamo el burro de Aristóteles. Cierta forma de acertijo que les pongo a mis alumnos de primer ingreso para tratar de hacerlos reflexionar y escuchar sus frescas opiniones. Y va de cuento. En alguna ocasión Aristóteles tuvo que viajar de Atenas a Patras. Patras es una ciudad cercana a Atenas.
Para ello habló con el dueño de un burro y le preguntó que cuánto le cobraría por este viaje. El dueño del asno le indicó que 20 dracmas, la moneda de Grecia desde el siglo III. El filósofo Aristóteles subió al burro y a medio camino, bajo un sol infernal, pidió hacer una pausa. El dueño del burro ató al animal al único palo que había en esa desértica zona y procedió a refugiarse abajo del jumento, única sombra existente. El filósofo Aristóteles, también, imitando al dueño, se colocó bajo el burro. Entonces el dueño le dijo: el viaje a la ciudad de Patras ahora costará 25 dracmas, o sea, 5 dracmas más de lo que tenía previsto. ¿Por qué?, indagó el filósofo. El dueño le dijo: el viaje cuesta solo 20 dracmas, pero la sombra del burro cuesta 5 dracmas. Yo te alquilé el viaje en burro, pero no la sombra del burro. ¿Cuál fue la solución a este sencillo, pero a la vez complejo problema? Lo dejo a la reflexión de esta audiencia, felicitando al autor por invitarnos a este singular viaje más que animal filosófico. Y termino con un aforismo proveniente de la India que dice así: un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona, destruido un corazón que llora. Muchas gracias. Escucharemos ahora la intervención del magistrado Juan Jaime González Varas. Muy buenos días, queridos miembros del Presidium, juventudes que hoy nos acompañan. Es un honor estar para mí comentando este libro el día de hoy. Primero decirles que es un libro que me puso muy feliz. Y me puso muy feliz porque recordó una de las épocas más felices de mi vida, y que es la infancia. ¿Cuántas personas de nosotros no nos hemos preguntado cuál es nuestro animal favorito? O hemos comentado cuando somos niños, cuando somos adolescentes, y a partir de ahí generamos aparte toda una concepción de la otra persona con la que estamos interactuando. Fue lo que me pasó un poco con este libro. Siendo que además en mi infancia yo era un adicto a coleccionar insectos y a buscar todo lo que encontraba por ahí en el bosque y a tratar de categorizarlos y a tratar de señalarlos y poder aprender de ellos. Lo mismo pasó un poco con este libro, que además debo decirlo, no lo leí en orden. Cuando uno recibe el libro y ve el índice, lo primero que hace es buscar su animal favorito. Y eso es lo que hice, buscar mi animal favorito, que para mí, bueno, es el tigre. No había tigre, pero había gatos, y también los gatos a mí me encantan. Y entonces llego y empiezo por ahí, por la mitad del libro. Bueno, leí el prólogo. Y empiezo uno a encontrar historias muy interesantes. Entre ellas encontré una historia donde aquí había una gatita blanca que tenía 2 familias y básicamente se disputaban las 2 familias la custodia del gato. Y no solo se disputaban la custodia del gato, sino que determinaron cosas muy similares en derecho a lo que podríamos ver incluso en el ámbito del derecho de familia. ¿Quién se queda con el gato y quién se queda con el derecho a las visitas del gato? Entre otras cosas, además, es importantísimo ver cómo este libro aporta, y es uno de los grandes aportes, a la creatividad de la abogacía, que yo siempre he dicho que necesita la transformación del derecho. Las fuentes metodológicas se sustentan en gran medida en notas periodísticas, lo cual también me retoma un poco a mi infancia, porque cuando era pequeño quería ser periodista. Yo en mi formación como jurista y además como persona juzgadora, siempre que trabajo con secretarios y secretarias de estudio y cuenta, cuando estamos viendo cómo ver un expediente, siempre les digo, les hace falta ser menos abogados, menos abogadas y más periodistas. ¿Por qué? Porque en el escrutinio de un expediente, uno va encontrando las constancias, va encontrando las historias y va reconstruyendo una narrativa social que muchas veces hace falta. Esta narrativa social, esta manera de exponer los casos, esta manera de exponer las ideas, muchas veces más amable, muchas veces más sensible y muchísimo más digerible, podemos verla en el periodismo. De manera que ocupar como fuentes de sustento
notas periodísticas, publicaciones periodísticas, nos hace no solo más creativos como personas abogadas, sino que nos hace muchísimo más sensibles. Encontrar cuál es ese contacto entre nuestra vida a día, la justicia del día a día, y encontrar que en realidad la ciencia jurídica no es tan abstracta como a veces pensamos. Los puntos más finos, los puntos más sofisticados del derecho los podemos encontrar en el día a día. Y más cuando tienen contacto con los animales como es aquí. Tenemos, como ya mencionaron, gatos, burros, gallos y muchas historias muy interesantes de cómo se va recopilando a través del periodismo y cómo llegan a la vida diaria. ¿Cómo llegan las historias a la vida diaria? A través del periódico, a través de lo que se publica al día a día. Ahorita ya tenemos mucho internet, pero anteriormente era sentarse con el café a leer el periódico. Bueno, pues este libro es una joya porque aquella remembranza tradicional de sentarse a leer el periódico y tratar de encontrar algún dato interesante de la vida diaria con el derecho, este libro lo recopila muy bien. Justamente hace toda una recopilación histórica de puntos finos de la interrelación entre el derecho y los animales y entonces invita a leer, te atrapa. Yo empecé, como les digo, en medio, por ahí donde decía gatos. Pero uno ya va agarrando y dice, bueno, ahora quiero saber qué con los elefantes, ¿no? ¿Qué pasó con su santuario? Y a pesar de ahí, uno empieza a reflexionar que son parte de los problemas que más bien nos están llevando a la justicia contemporánea. Hoy en día, los casos que están llegando, por ejemplo, a la Suprema Corte, tienen que ver con animales. Tenemos ahí, por ejemplo, 2 resoluciones pendientes de la famosa elefanta Eli. Si no saben quién es, por favor, googleanla. Y tenemos también casos del día a día. Por ejemplo, hace un mes, resolvimos en la Corte el tipo penal de maltrato animal. Y entonces también reflexionamos si era posible que un agravante del tipo penal de maltrato animal fuera la crueldad. La discusión tenía que ver con que, aunque el bien jurídico tutelado tenía que ver con la protección de los animales, la protección de la fauna, de la diversidad, etcétera, sí hay un punto que nos reconoce como humanidad, que nos hace tocar base como humanidad, cuando no solo se trata de un problema de maltrato, sino cuando además involucramos algunos de nuestros elementos más oscuros como humanidad, como la crueldad. Quien refleja crueldad ante un animal, muy probablemente puede reflejar crueldad frente a su propia humanidad. Por ejemplo, son los temas que hoy estamos discutiendo. Y me lleva a la segunda parte del libro, que ya también aquí comentamos, que tiene que ver con temas de igual sofisticados el día de hoy. Por ejemplo, hablaban de los exorcismos. Y yo completaría, porque ya contaban la historia de los exorcismos, algunas anotaciones muy puntuales en interrelación con el derecho que parecen, pues no solo creativas, sino muy interesantes. Ahí preguntaban, por ejemplo, ¿quien se somete a un exorcismo debe también participar de un consentimiento informado? Es una duda y una reflexión muy interesante que se pone, porque además, a mí me gusta mucho el derecho a la salud y de hecho hago una tesis de maestría fue justamente sobre consentimiento informado y reflexionaba aquí, bueno, pues no es propiamente un tratamiento médico, pero sí un poco en la analogía que se está haciendo jurídicamente. ¿Necesita quien se somete a un exorcismo tener un consentimiento informado? Y es cuando uno empieza a volverse muchísimo más creativo, porque claro, el toque literario de la obra está siempre presente, pero es ese toque literario y ese toque creativo que le hace falta a la abogacía del mañana. Porque para resolver los problemas más sofisticados y los problemas del día a día al hoy, tenemos que pensar diferente, tenemos que deconstruirnos. Y este libro justamente invita a eso, a entender que los problemas del día a día requieren soluciones distintas. Finalmente decir que hay otros temas igualmente contemporáneos, igualmente del día a día. Por ejemplo, hay reflexiones sobre la pandemia y reflexiones incluso profundas sobre la humanidad, como lo es el poliamor. Y son discusiones que siguen estando en el día a día. ¿Qué es el poliamor y cómo lo podemos entender como una relación múltiple, afectiva entre varias personas? ¿Implica lo mismo que poligamia o no? ¿Cuáles han sido las discusiones jurídicas al respecto? ¿Cuáles son los ejes del poliamor como una relación que no se confronta, que no tiene relaciones jerárquicas? Y las distintas visiones que como humanidad podemos tener, pues justamente sobre los vínculos. Y con esto cierro entonces. Este es justamente, entre muchos otros que ya mencionaron aquí, uno de los grandes aportes del libro. Primero que tiene los problemas de la sofisticación del derecho del día a día, aun cuando hace una remembranza histórica de muchas cuestiones jurídicas desde hace muchos años. Lo cierto es que la sofisticación de los problemas jurídicos del día a día son estos.
nuestras relaciones con los animales, el poliamor, la pandemia, las tecnologías, etc. Y la manera de resolver esto es justamente con esto, con mucha creatividad para entender, con mucha sensibilidad y mucha empatía para poder encontrar las mejores soluciones el día de hoy a los problemas jurídicos. Muchas felicidades por el aporte, doctor, y fue un placer leer este libro. Les invito a que lo hagan suyo, literalmente que lo hagan suyo, que lo disfruten mucho y que encuentren aquí no solo una obra literaria, sino una guía para mejorar las soluciones que proponen al derecho el día de mañana. Gracias. Escucharemos a continuación al doctor Alfonso Tirso Muñoz de Cote Otero, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público. Buenos días a todos, a todas, a todos. Luis Gerardo del Valle, querido doctor Eduardo Luis Fejer, queridísimo magistrado Juan Jaime González Varaz, se incorporó al presidium el jefe de la división de posgrado de esta facultad, el doctor Inmer Flores, que le agradecemos su asistencia y su presencia. Don Alejandro Anaya Huertas, autor de este excelente libro, y también saludo a varios profesores, entre ellos al exdirector de nuestra facultad, al queridísimo doctor Ruperto Patiño Manfred. La progresividad en los derechos humanos ha llevado a los juristas a cuestionar sobre el alcance que puede tener los instrumentos jurídicos, pues uno de los temas en los que se muestra innovador es la protección de los derechos de los animales. A lo largo de la historia, el derecho ha considerado a los animales como bienes muebles o propiedad de seres humanos, sin tomar en cuenta su bienestar, salud, sus necesidades, pero el avance en el reconocimiento de que pueden ser sujetos de derecho refleja una nueva sensibilidad hacia su situación y un mayor entendimiento de su capacidad de sufrimiento, dejando de lado un poco el ambiente que tiene el derecho. Este cambio de paradigma permita a un nuevo régimen que busque integrar a los animales en el ámbito jurídico, reconociendo sus intereses y promoviendo su protección frente a abusos y explotación. Ya no hay en la República Mexicana, se dice, circos con animales, elefantes, tigres, leones, como anteriormente lo había. Todo esto cobra sentido, pues también se vislumbra que la relación entre los animales y el ser humano ha estado marcada por siglos de dominación y explotación. Aunque entre más complejos se vuelven los problemas, la conciencia colectiva y ética sobre el bienestar de los animales y también sobre el ambiente ha crecido. Así, los sistemas legales comienzan a replantearse su estatus y las relaciones que tienen, pues al final del día, en la naturaleza existe una flora y fauna interdependiente, dentro de la cual las personas también formamos parte, pues usamos los recursos que están en el ambiente para la satisfacción de nuestras necesidades, por más complejas que se hayan vuelto. Por lo tanto,
varios países han comenzado a modificar sus legislaciones para reconocer a los animales como seres sensibles. En México esta semana, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se autorizó una nueva ley para todos los animales, en donde va un proceso para estudiar caso por caso, entre ellos los toros, las corridas de toros, que está por costumbre muy acendrada en la República Mexicana. Derechos que deben ser respetados. Un hito importante en este sentido ha sido la adopción de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales en 1978, la cual plantea principios éticos para el trato hacia los animales, destacando su derecho a vivir libremente, a no sufrir crueldad innecesaria y a disfrutar de condiciones que respeten sus necesidades naturales. Este tipo de avances ha llevado a que diversas naciones, especialmente en Europa y en América Latina, adopten legislaciones que establecen a los animales como seres sensibles con derechos propios. En 2015, por ejemplo, el Código Civil francés modificó su redacción para considerar a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, en lugar de simples bienes muebles. En América Latina, países como Colombia también han implementado reformas legales que reconocen a los animales no solo como propiedad, sino como sujetos de consideraciones ética y jurídica. Por ejemplo, la prohibición de la pesca deportiva. Colombia. Hay muchas ideas de organizaciones internacionales que se han creado dentro de las Naciones Unidas y fuera de ellas, que tratan diferentes apoyos a animales, desde la no utilización de corridas de toros en ningún lado, hasta apoyos en animales como el delfín, por ejemplo, o los pingüinos en cuestiones de fiestas en deportivos o en balnearios en donde se hacen muestras de ello. En el plano internacional, diversos organismos y tratados han promovido la protección de los animales, aunque la implementación de normativas globales sigue siendo limitada. Un ejemplo también de ello encontramos en el marco de las Naciones Unidas. Hay esfuerzos para incorporar los derechos de los animales en los debates sobre el ambiente, la biodiversidad y el cambio climático, dada la interdependencia entre la salud animal y la salud planetaria, que al final del día impacta en la salud humana. Además de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, han buscado proteger a las especies animales en peligro de extinción, regulando su comercio internacional. En el libro de Alejandro Anaya, Huertas, vienen mucho anexo de cada uno de los animales que él trata aquí. Por ejemplo, en el toro existen los estudios, lo avanzado sobre si debe de ser muerto en la arena, de ruedo, o el toro como único objetivo que tiene es esas corridas de toros en las cuales su producción del animal sirve para la celebración de ese tipo de festividades.
yo debo de confesarles una cosa. En el año de 1900, en el lejano año de 1983, se instauró la Comisión Taurina para el Distrito Federal. Era regente Ramón Aguirre, presidente Miguel de la Madrid. Y un servidor me designaron como presidente de esa Comisión Taurina, en la cual teníamos que ver el proceso para la celebración y la regulación de ello. No estaba tan sensible la sociedad como lo está hoy. Han pasado 40 años de eso, pero sí es bueno abocarse, hay mucha fuerza para ello, hay mucho interés económico de ganaderías de reses bravas, hay ferias que se celebran en esos lugares y que el centro de la festividad es el toro. Y por supuesto que todos los que levanten la mano, los que digan que es cruel, pues no se puede tapar el sol con un dedo. Sí hay que modificar. Ya la presidenta, su presidenta Claudia Sheinbaum comentó en una mañanera que iba a referirse a ese trato que a lo mejor no matara al animal como lo hacen en Portugal, pero ¿qué haríamos con tanto toro que no se mate? También eso hay que ver. Es chiste. Este libro nos tiene una visión de todas las bestiarios, como dice, jurídico y tutela judicial. Para terminar, considero que esta obra plantea una cuestión innovadora y por lo tanto poco explorada, por lo que los derechos de los animales podrían estar en forma más subrayada, marcados por el incremento en la adopción de normas tanto nacionales como internacionales. Hay un canal de televisión, Regreso al Toro, perdón, que se llama Juan Toro, Juan. Ese canal es español. Ese canal transmite todos los días corridas en Sevilla, en Madrid, en Bilbao, en Santander. Y si vemos al año cuántas corridas se celebran, se van de espaldas. Plazas llenas con más de 30,000 aforo, personas de aforo, que se mueven para ir a ese lugar a la corrida durante todos los días en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Más de 7 meses. Y ese canal de televisión, aunque no lo crean, llega a más de 157 países del mundo. Y cada vez se suscriben más. Como que hay algo que no encaja. Por un lado, corrientes muy fuertes en contra del castigo de animales o animales. El toro es lo más pronto que podemos ver, ¿sí? Y por otro lado, la frase de ese canal que dice, primero terminará España, primero se acabará España, primero desaparecerá España que la corrida de toros. La integración de los derechos de los animales en el ámbito jurídico es una evolución que responde a una mayor comprensión de su capacidad de sufrimiento y a la necesidad de revisar nuestras relaciones con los seres no humanos. A pesar de los avances logrados, aún queda muchos retos por enfrentar. Todo dependerá de voluntad política, de cuestiones sociales, de presión, de la presión social, de la capacidad de las leyes para adaptarse a los nuevos valores éticos que guían nuestra concepción de los derechos de los animales. Felicito mucho al doctor Alejandro Anaya Huertas por este documento que se debe de convertir en un documento muy importante
de un tema sensible como es la protección de los derechos de los animales. Gracias, muy amable. Es momento de escuchar al autor de la obra, el doctor Alejandro Anaya Huertas. Adelante, maestro. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, al Presidium, al doctor Imer Flores, qué gusto volverlo a ver, doctor, y transmitiendo desde luego también a la doctora Sonia Venegas mi gratitud por su generosidad y por permitir que el libro se presente en esta aula magna. Al señor magistrado Juan Jaime González Varas, muchísimas gracias, señor magistrado, distinguido jurista, escritor y todo un guía del constitucionalismo empático. Un honor, muchas gracias, magistrado. También, por supuesto, al maestro Luis Gerardo del Valle, no solamente presidente del patronato, egresado muy distinguido de esta facultad, medalla Gabino Barrera. Muchas gracias por su generosidad, no solo por estar aquí y por sus comentarios, también muy agradecido por ellos, sino por su generosidad de toda la vida. Hace 30 años tengo el gusto de que nos conocemos y en su momento me dio la oportunidad de acompañarlo con un proyecto editorial de una revista y me invitó a que la dirigiéramos. La revista se llamó Indicador Jurídico. Muchas revistas se publican en la facultad, pocas llegan al segundo número, pero el Indicador Jurídico llegó a 5 ejemplares, que creo que debe estar entre los que más ejemplares ha sacado una revista. Entonces le quiero agradecer porque eso me permitió vivir la experiencia de escribir y qué mejor que se publicaran las primeras cosas que escribía. Nuevamente, muchas gracias por eso. Muy admirado, doctor Eduardo Luis Fejer. ¿Qué puedo decir de usted, doctor? Que no sepan, un renacentista de nuestro tiempo. Muchas gracias, doctor Fejer. Y cuando uno piensa en el doctor Fejer, me acuerdo de ese primer docente de la Real y Pontificia Universidad Bartolomé Frías de Albornoz, que escribió un librito, gran libro más bien, llamado El arte de los contratos, pero ese no es el punto. El punto es que sus contemporáneos se referían a Bartolomé Frías de Albornoz como un ser humano de una erudición y de una sabiduría monstruosa. Entonces lo extrapolo y lo traigo hoy día con responsabilidad al doctor Fejer. Y por supuesto también a mi querido amigo también, el doctor Alfonso Muñoz de Cote, agradezco su bondad y su iniciativa para que el bestiario jurídico que se presenta pueda abrir sus fauces en esta aula y que está a disposición de ustedes. También agradezco al ministro Juan Luis González Alcántara, que hizo el prólogo del libro y por las palabras expresadas en él, al Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público, a Editorial Porrúa, a don José Castellanos, que es el gran editor e impresor de la editorial, al doctor Eduardo Ferrer Magregor, que coordina la colección en la que se publica el bestiario, y desde luego a ustedes fundamentalmente, a ustedes por estar aquí en este momento y en homenaje de parte mía hacia ustedes por la generosidad que tienen de estar aquí. Seré breve. Solo diré un par de cosas acerca de este bestiario jurídico. Hay una antigua enciclopedia de origen musulmán llamada La Raza Ilfingan al-Safá, que fue redactada hace ya un poquito más de 1000 años, entre los siglos IX y el siglo X, y fue escrita por unos individuos que se denominaban los hermanos de la pureza. Y esta enciclopedia gigantesca consta de 52 enormes capítulos o epístolas, y quiero referirme
a la número 22, a la epístola número 22, escrita por los hermanos de la pureza. Esta epístola se llama La disputa entre los animales y el hombre. Esencialmente, a lo largo de este pasaje, insisto, ya milenario, los animales se congregan, los animales tienen una asamblea, una congregación, propiamente un litigio que someten a la autoridad del rey de los genios. El gran impartidor de justicia era el rey de los genios, y los animales rebaten una y otra vez los argumentos y pruebas aducidos por el hombre en apoyo de su pretensión. ¿Y cuál era la pretensión del hombre? Era que éste buscaba argumentar la razón de su superioridad con respecto a los humanos. Y dicen los hombres que su superioridad radica en las promesas de Dios referentes a su resurrección y a su entrada en el paraíso, a diferencia de los animales. Después de este argumento, el rey de los genios emite la siguiente sentencia, y así está en esta enciclopedia musulmana de hace 1000 años. Dice así: el rey ordenó que la totalidad de los animales estuviese bajo las órdenes y las prohibiciones de los hombres y que les obedeciesen. Entonces aceptaron sus palabras, todos quedaron satisfechos y partieron seguros bajo el amparo y la protección del Dios Altísimo. Esta sentencia fue dictada hace poco más de 1000 años. Ahora bien, ¿cuál sería, queridos amigas, amigos, cuál sería el veredicto de un ejercicio similar que hubiera una nueva disputa entre los animales y los humanos que se llevase a cabo hoy día? Por ejemplo, recientemente, una década, yo creo que sigue siendo reciente, una década, dos autores muy distinguidos, Sue Donaldson y Will Kymlicka, publicaron un libro emblema llamado Zoopolis. En este libro Zoopolis de Donaldson y Kymlicka, estos autores muy distinguidos proponen los cimientos, la raíz base de una denominada ciudadanía animal. Y sostienen estos autores que los animales, desde luego, tienen derechos invulnerables en virtud de su sintiencia o individualidad y del hecho de que tienen una vivencia subjetiva del mundo. Y luego profundizan en cómo hasta podrían ejercer sus derechos políticos los animales. Esto todo está en el libro de Donaldson y Kymlicka, llamado Zoopolis. Ahora bien, y muy a pesar de aquello por lo que se decantase el hipotético rey de los genios al que ya me referí, y de una también hipotética nueva disputa entre los animales y los seres humanos, este bestiario jurídico que está a su disposición no trata preponderantemente acerca de los derechos de los animales, y personalmente no procuro adoptar una postura terminante sobre si los animales tienen derechos o no, aunque sí incluye distintos posicionamientos y declaraciones al respecto sobre derechos de los animales. Más bien, en el bestiario jurídico de su servidor, lo que busco es exponer acerca de las múltiples ocasiones en que los animales han sido enjuiciados, sentenciados y ejecutados como si fueran seres humanos. Al respecto, y en aras de perfilar las intenciones del librito, quiero recordarles que muchos de los juicios de los animales que se llevaron profusamente en la Edad Media asumían plenamente la capacidad procesal pasiva de los animales. Así que la personificación de los animales para efectos de ser juzgados se vio favorecida también por la tradición oral popular laica, alimentada por las fábulas y por los denominados bestiarios. Y aquí debo reconocer que en este punto sí me estoy apoyando, me estoy subiendo a hombros de gigantes, y me refiero, por ejemplo, a los paradoxógrafos griegos, me refiero también a Claudio Elano con su Historia de los Animales, al Fisiólogos de Alejandría y al bestiario de Aberdeen, todos esos grandes bestiarios, y también otros libros que ya más recientemente han abordado el tema de los derechos de los animales. Entonces, ¿por qué se ha juzgado a los animales como si fuesen humanos? Ustedes lo pueden descubrir en los capítulos de Derecho y Naturaleza,
y sobre todo en el capítulo de estática jurídica del libro de Kelsen, de Teoría Pura del Derecho. Y también lo pueden descubrir en la pequeña pero enorme obra de Alcalá Zamora y Castillo, que se tituló Enjuiciamiento de animales y de objetos inanimados en la segunda mitad del siglo XX. Ya lo decía el doctor Muñoz de Cote, ¿de dónde emergen los casos que mencionó en el bestiario jurídico? Provienen esencialmente de expedientes, de doctrina, pero también, como ocurrió en su momento con Alcalá Zamora, pues de la prensa. Les comento que hace poquito más de 2 décadas hago un boletín de noticias y eso sirvió como cantera y como inspiración para que pueda yo hacer un análisis, una recopilación de noticias sobre cada uno de los bichos que están señalados en el bestiario. Ya para terminar, solamente diré que en la segunda parte del volumen me refiero a temas que no son generalmente muy explorados por la investigación jurídica, ya lo han mencionado aquí mis compañeros, el jazz, los exorcismos, las relaciones entre padres e hijos, el poliamor, la fealdad en el ámbito de la impartición de justicia, los castigos escolares ante los tribunales, el derecho y las bofetadas, y también hay un capítulo que analiza las relaciones entre las pizzas y el derecho. Eso lo pueden encontrar en el apartado de otros tópicos. En suma, y como lo refirió muy oportunamente y con gran precisión el maestro del Valle, al recordar aquella cita de Máximo de Tiro, ese autor griego del siglo II, este libro contiene divertimentos, pero si de alguno de estos divertimentos se puede rescatar algo para desentrañar un ápice acerca de la naturaleza humana, me daré por bien servido y les reitero mi gratitud deseándoles que tengan un gran día, un feliz fin de semana. Gracias. Es así como damos por terminado este acto. Gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias. Sí, está. Hola. Claro, con mucho gusto.